Lo de química estamos mirando en este caso óxidos. ¿Listo? Y permítanme, yo voy a sacar un resumen de esos óxidos. ¿Listo? Es el siguiente. Voy a disminuir un poquito para que se pueda observar. Ahí está el resumen. Los óxidos. Los óxidos se pueden dividir en dos tipos o dos clases. Óxidos básicos u óxidos ácidos. ¿Listo? Los óxidos. Los óxidos básicos se constituyen, se forman mediante la combinación de un elemento metálico con el oxígeno. Cualquier metal con el oxígeno es un óxido básico. ¿Listo? Y los óxidos ácidos, pues si acá en el básico era metal, en el ácido es no metal, aquí se lo especifico. ¿Con quién? Pues con el oxígeno. Puedo colocar oxígeno con palabras U, el elemento con el subíndice, que es O2. O2 significa oxígeno. Más adelante sabremos por qué O2. ¿Listo? Ahora, ¿qué le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo que me forme compuestos, 4 óxidos básicos y 4 óxidos ácidos, y me los nombre con estas nomenclaturas: tradicional, stock y sistemática. ¿Listo? Voy a explicar mediante dos ejemplos, ¿listo? Las tres nomenclaturas. Para ello, necesitamos tener el concepto de estados de oxidación del elemento. Esos estados de oxidación del elemento lo da el grupo. Ya sabemos que hay un grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. ¿Listo? En la anterior clase hemos mencionado los electrones de valencia, que eso depende del grupo. Si está en el grupo 5A, significa que tiene 5 electrones de valencia y le faltarían 3 para completar su octeto. Por esa razón, en la anterior clase miramos regla del octeto, ¿cierto? Ahora, todo elemento tiene un estado de oxidación. Vuelvo y digo, ese estado de oxidación lo da la tabla periódica, lo da un resumen que yo les coloqué en la guía y se las voy a mostrar. Creo que este es de física, química, está aquí. Bueno, aquí están los ejercicios. Por acá, si no estoy mal, aquí está, mira. Aquí está. Número de valencia para algunos elementos químicos. El hidrógeno tiene valencia 1, el oxígeno tiene valencia 2, el sodio 1, el potasio 1, el calcio 2, el zinc 2, el aluminio 3, el hierro 2 y 3, el cobre 2 y 1, el carbono 4, y así sucesivamente están los estados de oxidación. Entonces, yo les coloqué todos estos elementos en la guía para que ustedes formen por lo menos 4 y 4. Yo voy a formar 2, ojalá no formen los 2 que yo voy a formar aquí, porque de lo contrario, pues ese ejercicio no sería válido. Aquí hay unos poquitos elementos. Usted puede tomar más elementos. Dentro de la tabla periódica hay en la parte donde dice estados de oxidación o valencias, ahí está el elemento y está la valencia de ese elemento. Usted tiene que leer la tabla periódica, pero de aquí es suficiente para que usted saque 4 de 4. Voy a tomar un ejemplo particular para explicar las tres nomenclaturas. Voy a formar un óxido básico. Recuerden que un óxido básico se forma de un elemento metálico con el oxígeno. Entonces yo voy a tomar, permítanme, yo voy a tomar el elemento metálico aluminio. El aluminio es del grupo 3A.
Como es del grupo 3A, el estado de valencia, su valencia es 3. Si no lo puede distinguir así, pues váyase a la guía y observe que el aluminio, aquí lo tengo el aluminio, mire, el aluminio tiene 3, la valencia es 3. ¿Listo? Entonces, o formo el óxido básico? Pues el metal, en este caso, voy a colocar aluminio más oxígeno, oxígeno. Voy a combinar. El aluminio ya saben que es un metal, por obvias razones, ¿no? Es un metal. Si no, en la tabla periódica también ustedes distinguen cuáles son metales y cuáles no son metales. Todo es con la tabla periódica. Ahora, ¿cuál es el estado de oxidación del aluminio? El aluminio, el estado de oxidación es 3. Ahora, ¿cómo coloco eso? Pues coloco un símbolo. El símbolo del aluminio es Al, mayúscula, Al. Y el estado de oxidación, volvemos a la guía, el estado de oxidación del aluminio es 3 y ese 3 es positivo, ¿no? Porque es un metal. ¿Por qué es positivo? Porque por ser un metal, el aluminio lo que hace es ceder electrones, ¿se acuerdan? El enlace iónico cede los electrones, es decir, pierde estos electrones del aluminio. Este aluminio se va a combinar más el oxígeno. Coloco el elemento oxígeno, es O, y la valencia del oxígeno. La valencia del oxígeno es -2. ¿Por qué -2? Porque el oxígeno es del grupo 6A, ¿se acuerdan? Es del grupo 6A y tiene 6 electrones de valencia. ¿Cuántos electrones le hacen falta para completar 8? Pues 2. Por esa razón es -2. ¿Y por qué menos? Porque este es un elemento más electronegativo, es decir, más poderoso, por decirlo así, porque pertenece a un grupo mayor. En cambio, el aluminio pertenece al grupo 3, por lo tanto, este va a ceder electrones. Entonces, miren lo que voy a hacer. Yo le coloqué la valencia al aluminio de +3. Positivo porque este elemento le va a ceder electrones al otro elemento. El oxígeno tiene valencia de -2 porque le hacen falta 2 electrones para completar su octeto. Aquí hay una famosa ley, jóvenes, que creo que es muy fácil de aprenderla, y es la ley del aspa. Significa, este número, sin el signo, pasa abajito del aluminio y este pasa abajito del oxígeno. Mire, crucé. Entonces, para poder hacer esa combinación, permítame, yo hago una flechita, se van a combinar o van a reaccionar estos dos elementos y se va a formar un compuesto. ¿Cuál es el compuesto que se forma? Pues mire, se forma Al, permítame que aquí tengo que colocarlo con un subíndice, Al pasa el 2 acá, y mira, el 2 pasa al aluminio, y pegadito, O, me lleva su índice, O, le llega el 3. ¿Listo? El aluminio queda con el 2 pero abajo. Y el oxígeno queda con el 3 abajo. Y desaparecen las valencias de este paso a este paso. Este paso se llama aplicar la ley del aspa. Sencillamente es eso. Claro, lo primero que tengo que hacer es colocar las valencias y luego cruzarlas. Mire, el compuesto que se formó. El compuesto que se formó es Al2O3. ¿Listo? Ahora, voy a nombrarlo. ¿Cómo se nombrará este? ¿Cómo se nombrará esto? Entonces, aquí hay 3 nomenclaturas. Hay una tradicional, stock, sistemática. La tradicional emplea prefijos y sufijos. Hipo, per, oso o ico. ¿Listo? Cuando
El elemento tiene una valencia, y yo ¿cómo sé que tiene una valencia? Pues con la tabla periódica, o en su defecto, en la guía. En la guía dice que el aluminio, ¿cuántas valencias tiene? Tiene una y vale 3. A diferencia del hierro, el hierro, ¿cuántas valencias tiene? Tiene 2. A diferencia del nitrógeno, tiene 1, 2, 3, 4. A diferencia del cloro, 1, 3, 5, 7, tendría 4 valencias, este azufre tendría 3 valencias, etc. A lo que voy es que si el elemento tiene una sola valencia, si el elemento tiene una sola valencia, como en este caso el aluminio, tiene una y vale 3, no significa que tiene 3, ¿no? Esta es la valencia. ¿Cuántas tiene? Una y vale 3. Todos los que tengan aquí un número es una valencia. Los que tienen dos números son dos valencias. No significa que es 2,3, ¿no? Significa que puedo utilizar el 2 o puedo utilizar el 3. Ahorita hago un ejemplo con 2. Por lo pronto tomé el aluminio para hacer un ejemplo con una, luego voy a hacer un ejemplo con 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas valencias tiene el aluminio? Una y vale 3. Bien. Cuando el elemento tiene una, para utilizar la nomenclatura tradicional, siempre, escuchen bien eso, siempre cuando tiene una sola valencia, utilizo ICO. Cuando tiene una sola valencia, utilizo ICO. ¿Listo? ¿Qué significa ICO? No estoy entendiendo nada. Tranquilo que no he dicho absolutamente nada hasta el momento. Pero lo único que quiero que entienda y que se lleve es que cuando el elemento metálico, en este caso, tiene una sola valencia, la terminación es en hijo. Por eso sufijo es en qué termina la palabra. Prefijo es antes de la palabra. Pero como este elemento solamente tiene una sola valencia, va a terminar en ico. Entonces, ¿cómo comienzo? De la forma tradicional. Y aquí voy a colocar nomenclatura, nomenclatura tradicional. Nomenclatura tradicional. ¿Listo? La nomenclatura tradicional de este óxido. Inicia con la palabra óxido. Óxido. ¿Y de quién? Alumínico. ¿Sí, mira? ¿En qué terminó? Terminó en ico. Alumin, de aluminio. Ico, porque tiene una sola valencia. Nomenclatura tradicional quedaría óxido alumínico. También muy conocido como óxido de aluminio. Pero esa es otra nomenclatura. Vamos a mirar la nomenclatura stock, que es esta, la nomenclatura stock. La nomenclatura stock tiene en cuenta el estado de oxidación del elemento. En este caso, obviamente, no el oxígeno, porque el oxígeno lo que hace es el óxido del otro elemento. ¿Listo? Que en este caso sería el aluminio. Entonces, mire cómo quedaría la nomenclatura. Nomenclatura stock. Nomenclatura stock. ¿Cómo comienza? Óxido de aluminio. Esto es más fácil. Y entre paréntesis colocan el estado de oxidación del aluminio. ¿Cuál era el estado de oxidación del aluminio? 3. 3. ¿Sí, mira? O con la tabla periódica, como ustedes quieran. Y lo colocan en números romanos. ¿Listo? La stock es más fácil. Siempre coloca óxido de aluminio, óxido de cloro, óxido, etcétera, el estado de oxidación que está utilizando el elemento. Óxido de aluminio y está utilizando 3. Y terminó con la nomenclatura sistemática. ¿Listo? La nomenclatura sistemática. Ahora, puedo utilizar los siguientes prefijos. Mono, di, tri.
¿Listo? ¿Cómo? ¿Qué es mono en... O sea, ese prefijo mono, ¿qué significa? Significa uno. Di significa dos. Tri significa tres. ¿Listo? Entonces, ¿qué estado de oxidación está utilizando el óxido de aluminio? Está utilizando el estado de oxidación 3. Está utilizando el estado de oxidación 3. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el nombre de este óxido con esta nomenclatura sistemática? Pues sería trióxido de aluminio. Trióxido, ¿por qué? Porque aquí está el 3, trióxido de aluminio, trióxido de aluminio. Además, el aluminio está utilizando la valencia 3. Mire, las tres formas he realizado el nombre de este compuesto que formé. ¿Cómo se llama? Con la tradicional, óxido alumínico. Con la stock, óxido de aluminio 3. Con la sistemática, trióxido de aluminio. Listo. Si no quedó claro, otro ejemplo. Otro ejemplo. Voy a hacer otro ejemplo. Voy a tomar, por ejemplo, de aquí, decía que el hierro, ¿no? El hierro está trabajando con 2 y con 3. O voy a formar un óxido ácido. ¿Listo? Voy a utilizar el nitrógeno. Voy a utilizar el nitrógeno o el cloro. Vamos a colocar el cloro. 1, 3, 5, 7, porque ambos tienen 4 valencias. ¿Listo? Vamos a utilizar el cloro. Vengo acá, este ya sería mi primer ejercicio de nomenclatura, y acá voy a utilizar mi otro ejemplo de nomenclatura. Vamos a colocarlo con azulito. Vamos a ver si me cabe. Bien. Entonces, voy a formar un óxido ácido. ¿Recuerdan que los óxidos ácidos se forman por un no metal y oxígeno? Y el cloro, recuerden que es un no metal. Eso ya lo habíamos visto en la tabla periódica. Entonces, comencemos. Voy a colocar aquí cloro. Voy a combinar con el oxígeno. Siempre el oxígeno es -2. No se olviden. Ahora, el cloro, las valencias del cloro es 1, 3, 5, 7. Y las voy a colocar por acá. El cloro tiene, colocar aquí cloro, por aquí, cloro, la C mayúscula, no olviden, cloro tiene 1,3,5,7. Eso lo extraigo de la tabla periódica o de la tabla que yo les di, ¿no? 1, 3, 5, 7. Ahora, ¿cuál de estas va a utilizar usted? Usted elige. Como es un ejemplo, usted elige. Hasta lo puede hacer el mismo cloro porque yo solamente voy a utilizar una valencia. Usted dice, voy a trabajar con la 1, pues trabaje con la 1. Con la 3, trabaje con la 3. Con la 5, trabaje con la 5. Con la 7, etcétera. Voy a trabajar con la 7, la última, la más grande, la mayor. ¿Listo? Entonces yo vengo acá, coloco cloro y coloco +7. Recuerde que el cloro es un elemento no metálico, pero entre los dos, el cloro va a compartir. Ojo, que en este caso son enlaces covalentes, ¿no? No le va a ceder como en el anterior caso que sí se dio. En este caso lo que le va es compartir porque el cloro también va a completar su octeto. Bueno, ese fue el tema anterior. Lo importante aquí es armar la nomenclatura y qué resulta de aquí. Bien, vamos a mirar. Entonces, voy a formar, ya decidí de todas las valencias trabajar con 7. Vuelvo y digo, usted puede hacer otro con 5, con 3, con 1, y es válido, porque no lo estoy haciendo solamente la que estoy haciendo y la que no pueden repetir, es la con 7 valencias. Con la ley del aspa, pues lo que hace usted es formar, el 7 pasa abajito del oxígeno,
y el 2 pasa abajito del cloro. Entonces, ¿cómo me quedó? Pues me quedó básicamente que el cloro tiene 2 subíndice y el oxígeno va a quedar con 7. Coloco el oxígeno, 7. Y ya formé el compuesto. Mire el compuesto que me formó. Cl2 o 7. Ahora vamos a ver cómo se llama. Voy a tomar este para volverlo a escribir. Voy a comenzar con la nomenclatura de tradicional. Ojo, ¿qué dice la nomenclatura tradicional? Regresemos un poquito arriba. La nomenclatura tradicional puede utilizar 4, 4 cosillas. Prefijos, hipo, sufijos oso o per y sufijo ico. ¿Listo? ¿Por qué digo 4? Mire, vea, porque aquí tiene 4. ¿Será que utilizo oso? ¿Será que utilizo ico? ¿O la combinación de las dos? Entonces yo les voy a explicar lo siguiente. Cuando tiene 4 valencias, las voy a organizar vertical, permítame. Aquí voy a colocar el cloro, y acá voy a colocar sus valencias, para que me puedan entender lo que quiero explicarles. Aquí voy a colocar 1, y este 1, bueno, acá voy a colocar 2, perdón, 3, 5, 7. Voy a organizarlas un poquito mejor. 1, 3, 5 y 7. ¿Listo? Cuando tiene 4 valencias, la primera es hipo, oso. Cuando tiene 4, la siguiente se nombra con oso. La 5, ¿qué sería? Pues la 5 sería ico. Ico. Y la séptima, o la cuarta en este caso, la que trabaja con 7, sería er, ico. Organícenla así. Cuando es con 4 valencias, como en este caso, se nombran así. Y eso quiero que lo tengan en cuenta. Que eso en la guía lo tengo aquí en esta gráfica o en este diagrama, pero mucho más explicadito aquí, cuando tiene 4 valencias. ¿Cuáles son las 4? 1, 3, 5, 7. Usted dirá, bueno, profe, cuando tienen dos, solamente utilizo estas. Cuando tienen 2, sería la menor de todas dos, sería oso, y la mayor, ico. Vamos a mirar acá un ejemplo. ¿Cuál tiene 2? El hierro tiene 2 valencias. ¿Cuáles? 2 y 3. La menor de ellas, ¿cuál es? Pues obviamente la 2. La 2 se nombraría con oso, terminaría en oso. Y la 3, ico. ¿Qué pasaría cuando tienen 3 valencias? Cuando tienen 3 valencias, vengo acá, cuando tienen 3 valencias, utilizo las 3 primeras. ¿Listo? La menor de todas, en otras palabras, va a ser hipooso. La siguiente, oso, y la última, ico. En otras palabras, el azufre tiene 2, 4, 6. Esta menor, el 2, sería hipooso. El 4 sería oso y el 6 sería ico. ¿Listo? Por esa razón yo hice esta tablita. Vuelvo y repaso. Cuando sean 2, oso e ico. Cuando son 3, hiposo, oso e ico. Y cuando son 4, pues hiposo, oso, ico y per ico. ¿Listo? Ahí está. Por eso hice la de 4 para que me entendieran ese concepto. Yo sé que de pronto alguno dice, bueno, ¿y eso qué significa hiposo? ¿Qué significa? Ya vamos para allá, no se preocupe. ¿Cuál de todas estoy utilizando o decidí utilizar en este compuesto? Pues usted decidió, bueno, o decidimos utilizar 7. Y 7 entonces sería per ico. Per significa, vuelvo y digo, es un prefijo, es
antes de la palabra. Y eico es un sufijo, o sea, ya finalizando la palabra. Entonces la nomenclatura tradicional sería óxido, siempre comienza con óxido, comienza con la palabra per, ¿y cómo se llama el elemento? Cloro, clorito, clórico, el clórico, ico, perdón, no hito, sino ico. Ahí está el nombre, jóvenes. Mira, óxido perclórico. Voy a colocar aquí un espacio. Mira, per es este per. Ico es este ico. Entre estos dos, per e ico, vaya el elemento. No coloca aquí cloro, y no coloca clor, que es, digamos, la raíz del elemento. Óxido perclórico. ¿Listo? Claro, ahí ya se tienen que unir. Tengo que unir los dos. Ahí está. ¿Por qué perclórico? Cuando yo le digo óxido perclórico, significa que usted utilizó la máxima de las máximas valencias. Si tiene 4, ¿no? Si el elemento tiene 4 y utiliza la máxima, o sea, la más grande, que en este caso sería 7, siempre se utiliza per. Mire, nomenclatura tradicional, óxido perclórico. Si ustedes no lo han escuchado, hasta lo pueden, digamos, nombrar de aquí en adelante utilizando este concepto de nomenclatura tradicional. Claro, si usted utiliza el 5, pues ya no sería per, ¿no? Yo solamente colocaría clórico, ¿cierto? Porque aquí no hay ningún prefijo. Si usted utiliza el 3, pues no sería per, porque obviamente aquí no hay per, sería solamente cloroso, cloroso. Y si utiliza la mínima, la menor de todas las valencias, pues sería, en vez de per, sería hipocloroso. ¿Listo? Entonces ahí ya le di 3 ejemplos, inclusive para que ustedes lo puedan hacer. Claro, necesito es la reacción, la nomenclatura y la ley del ASPA que aplicó aquí y las 3 nomenclaturas. Voy a seguir con la nomenclatura de stock para este compuesto nuevo. Entonces copio la stock, para no volver a escribir, lo único que cambio es acá. ¿Listo? ¿Cuál es la stock? La stock utiliza el estado de oxidación del elemento. Entonces sería óxido de cloro, ¿sí mira? Óxido de cloro. Y aquí, ¿qué estado de oxidación está el cloro? 7. Claro, usted tiene que saber cómo se escribe 7 en romanos, ¿no? Ahí está. Óxido de cloro, 7. Eso me indica que el 7 es el estado de oxidación del cloro. Esta es la más fácil, creo yo, de todas las nomenclaturas, porque solamente utiliza el estado de oxidación del elemento, se coloca en romanos.